Hola amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. Hoy me encuentro de nuevo presentándoles este proyecto con el propósito de seguir construyendo nuestra vida desde el punto de vista espiritual. La espiritualidad es la vida, es lo esencial. Cuando yo hablo de espiritualidad me refiero a la vida, a tu existencia, al modo de ser tuyo, lo que eres. Esa es la vida espiritual. Estamos compuestos de un cuerpo. Nuestro cuerpo es la materia física, el calcio, el potasio, el magnesio, el plomo, el azufre, la sal, todo los minerales que encontramos a nuestro alrededor es la parte material. De eso está compuesto nuestro cuerpo, el agua, los sales, los minerales, todo eso está compuesto. Pero luego esa composición física, material, tiene un dinamis. Y ese dinamis le decimos alma. Y esa alma, el cuerpo, esa alma que dinamiza el cuerpo, lo es producido por algo que nosotros llamamos espíritu. El dinamis, lo que en psicología se llama psiquis, ese dinamis es el movimiento del cuerpo. Esto que yo estoy haciendo, vean, esto que yo estoy produciendo, muevo mis manos, hablo, eso es gracias, eso se llama dinamis, el dinamismo, el alma, la psiquis. Pero tenemos el cuerpo, que es la parte tangible. Y el resultado del cuerpo, cuando está vivo, es el dinamis. Pero ¿qué es lo que hace que el cuerpo esté vivo? Que tenga dinamis. Está la materia, no se puede destruir, no se produce, no se crea ni se destruye, se transforma. La materia siempre la vamos a ver. Esa materia tiene un dinamis, un movimiento, una psiquis. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que hace que ese cuerpo tenga dinamis? Pues lo que hace que ese cuerpo tenga dinamis es algo que se llama espíritu. El espíritu es lo que hace que el cuerpo se mueva y produzca algo que se llama dinamis, dinamismo. Ese dinamis es la psiquis, es la psicología, o es el alma, el ánima. Se puede decir de muchas maneras. Antes, los griegos y los pensadores antiguos decían, el ser humano está dividido en dos partes, cuerpo y alma. O sea, hay un cuerpo tangible y hay un alma. ¿Qué es lo que hace que mueva ese cuerpo? Solamente se quedaban en dos. Aristóteles, por ejemplo, decía cuerpo y forma, fondo y forma. Algo tangible y la forma de ese cuerpo es lo que hace que tenga vida. Así se decía antes. Pero cuando uno va profundizando un poco más, se da cuenta que existe la tercera. Que la dinamis o la psiquis o este movimiento que yo hago, eso es producido por algo. Está el cuerpo y está el resultado. Lo que llamaban la forma es el resultado. Pero en el medio del cuerpo y el resultado tiene que haber algo. Y eso es el espíritu. El espíritu es lo que hace que haya un resultado. Que ese cuerpo produzca un resultado. Lo que pasa es que antes uno se quedaba solamente con el cuerpo y el resultado. Pero ¿qué era lo que hacía que ese cuerpo adquiriera un resultado, hiciera un resultado? El espíritu, eso es lo que llamamos espíritu. Espíritu es neuma, aire. Lo que tú no dejas de hacer todos los días. O haces todos los días, para ponerlo en positivo. Muy bien. De eso es que se trata este programa, este proyecto. Vive tu vida con interioridad. Es decir, que cuando tú interiorizas tu pensamiento, tu forma de ser, tu vida, cuando ya tú la metes, cuando tú te profundizas, cuando tú te interiorizas,
ahí es donde tú descubres el espíritu. Te das cuenta que hay un espíritu. Y yo siempre digo, y esto no sé si les interesa a ustedes, a mí me interesa mucho, es cuando nosotros vemos qué es lo que hace el movimiento del espíritu, es la respiración. Todo empieza por la respiración. Cuando la célula, la pequeña célula, empieza a consumir oxígeno y a expulsar gas carbónico, consumir oxígeno y expulsar gas carbónico, ese es el movimiento. Ahí empieza a funcionar el espíritu. Por eso en los abortos se dice, para la ley del aborto, se dice cuando la persona, la criatura, es un ser humano. Porque puede ser que antes no lo sea y después sí lo sea. Entonces, ¿cuándo podemos abortar? El problema del aborto. El problema del aborto tiene que ver es con la bioética, la ética de la vida. Entonces, los que nos vamos por el lado del espíritu, no estoy diciendo malo ni bueno, no estoy diciendo si eso es malo, si eso es bueno, no quiero calificar, solamente les quiero decir, ¿cuándo hay vida en ese ser humano? Pues hay vida en ese ser humano cuando la célula empieza a respirar, cuando empieza a oxigenarse. Luego, ¿cuándo empieza la célula a oxigenarse? Pues cuando es célula. Toda célula vive porque respira, porque toma oxígeno, saca gas carbónico, mete oxígeno. La célula, la pequeña, lo microscópico, que la célula está compuesta de átomos. Y los átomos están compuestos de electrones, neutrones y protones. Y cuando uno va a meterse dentro del núcleo del átomo, o sea, dentro de los neutrones y los protones, se da cuenta que hay quarks. Que esos quarks a veces se comportan como partículas, o sea, que visibles, tangibles, y a veces como ondas, como las que hace el agua, que solamente se ve que el agua hace así, pero la onda prácticamente uno no sabe definirla, la onda. La voz mía te está llegando a ti por ondas. Te llega la voz, pero eso es a través de ondas y no las ves. Yo no estoy en partícula, no estoy contigo, pero estoy en ondas. Entonces ahí se mete dentro del átomo, pero varias ondas o partículas, forman lo que llamamos los quarks. Varios quarks forman los átomos. Varios átomos forman una célula. Varias células forman un tejido. Varios tejidos forman un órgano. Varios órganos forman un sistema. Varios sistemas forman un cuerpo. Y varios cuerpos pues forman toda una complejidad del universo. Así es que se forma la vida. Entonces, al volver otra vez a lo espiritual, pues lo espiritual es lo que hace que esa célula tenga vida, respire. Por eso los antiguos fueron muy sabios al definir el aire como el supremo bien de la vida, el aire. Ahora, para que crezca esa célula y para que se reproduzca, pues le dan los nutrientes, que ya la alimentación, el agua y los nutrientes de calcio, potasio, magnesio, manganesio, hierro, plomo, azufre, todos los elementos que contiene nuestro cuerpo. Hablando de nuestro cuerpo, pero todo el universo es lo mismo. Las plantas y los animales están hechos de lo mismo. Las estrellas están hechas de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo, pero eso es lo que nos hace crecer. Yo era una célula pequeñita y con la nutrición fui creciendo. Pero lo que ha hecho que me sostenga como vida es la respiración. Es cuando respiro. Cuando yo respiro, todo el oxígeno va a las células, que son microscópicas. No se ven. La respiración es energía, si queremos ya ponerlo sencillo. La energía en nuestro cuerpo es por la respiración. Tú pierdes la respiración, pierdes la energía. Muy bien. Quiero seguir hablando de este tema. A veces me quiero salir y otras veces quiero entrar, porque es que la parte histórica
de la espiritualidad. Si me quedo solamente aquí en lo espiritual, pues sería muy agradable. Pero como la espiritualidad la relacionamos con la religión, el religare, la religión, entonces por eso te estoy hablando del cristianismo. Cómo se formó el cristianismo y cómo hemos llegado a donde estamos en este momento. Es una parte de la vida espiritual, porque después mi propósito es en cómo encontrar la espiritualidad en todo, en la vida, en la existencia. Cómo encontrarlo, cómo buscar esa espiritualidad, descubrirla. Porque la espiritualidad, si es la respiración, está en todo. Todo lo que tenga vida, todo lo que se mueva por la respiración, pues tiene espíritu. Las plantas se mueven por la respiración, los animales se mueven por la respiración, los seres humanos nos movemos por la respiración, pero dicen que la tierra en sí como macro, la tierra también se mueve por la respiración. Pero ¿cómo es que nosotros hemos reducido la vida espiritual a una religión? Porque la religión es la exterioridad, es la parte visible, exterior del ser humano. Prácticamente la religión es como la parte tangible. Todos los ritos, todo lo que tú haces en la religión es como el dinamis, o sea, el alma. Cuerpo, la religión, alma es lo que tú haces en tu religión, pero eso tiene que tener un espíritu, que es lo que te lleva ahí dentro a moverte. Entonces, de eso es que te estoy hablando. Muy bien. Voy a pasar la cámara para seguir hablando del tema. Según creo yo, ahí vamos. Lo que pasa es que es normal que yo apegue saltos. No te preocupes porque estoy hablando de la cabeza y pues hablo de la mano después. Tú dices, bueno, pero ¿qué tiene que ver la cabeza con la mano? Pues sucede que es el mismo cuerpo. Estoy hablando del mismo cuerpo espiritual. Lo que pasa es que pienso que te conviene, o será que me conviene a mí, porque yo soy el que estoy hablando como para mí, me conviene hablar de la mano, pero estoy hablando del mismo cuerpo. ¿Ve? Entonces yo pienso que voy a seguir la misma línea del último video que ustedes vieron. Voy a pasar la cámara para a ver si soy capaz de continuar. Vamos a mirar. Muy bien. Aquí tenemos, voy a acomodar la cámara de otra manera para que nos pueda ayudar. A ver si nos ayudamos un poquito más. Por aquí así. Muy bien. Yo creo que aquí nos vamos a ver bien. Muy bien. Bueno, te estaba hablando de el cristianismo, ¿no? Esto es lo que te estaba hablando del cristianismo. El cristianismo forma un triángulo. Yo hablo de la espiritualidad, pero la espiritualidad pues se expresa y se expresa en una religión. Nosotros como cristianos pues la expresamos a través del cristianismo. Los budistas expresan su espiritualidad a través del budismo. Los musulmanes a través del Islam. Los hinduistas a través de los de la India a través del hinduismo. Los judíos a través del judaísmo. O sea, la idea es que eso es lo que yo he venido pensando, que por qué hay tantas religiones, pues es porque expresamos la espiritualidad la expresamos, la sacamos de alguna manera, la exteriorizamos. Y al exteriorizarla, pues se crea una religión. Entonces, nuestro cristianismo, nosotros como cristianos, venimos de el romanismo. Aquí, esto que vemos aquí. Roma cristiana, estatal. Roma, el cristianismo es este triángulo. Roma es esto, Roma, lo que llamamos romanismo. El cristianismo nace en Roma. Antes de Roma no existe el cristianismo, no existía como religión. Después de Roma, dentro del Imperio Romano, es que existe el cristianismo.
¿Quién creó el cristianismo? Lo crea el Imperio Romano. Pero cuando nosotros decimos Imperio Romano, nos inquieta, o tal vez decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué el Imperio Romano? Pues porque sucede que era lo mismo. Es lo mismo. La religión era parte del Estado. Como hoy día podemos decir la educación. La educación hace parte del Estado. Decimos, bueno, ¿y por qué la educación hace parte del Estado si la educación debe ser de los padres de familia? Un ejemplo puede ser. O otros dicen, no, la educación tiene que ser de la vida espiritual. ¿Por qué la educación la tiene el Estado? Eso es que ahora nos parece correcto a nosotros que el Estado sea el encargado de la educación. Pero antes el Estado no tenía escuelas. Las tenía eran los religiosos. Sea el budismo, sean los musulmanes, sean todos. Cualquier religión tenía la educación. Era el que enseñaba a escribir, enseñaba a leer. El Estado no se preocupaba de eso. El Estado se preocupaba para la guerra. Solamente el Estado era el que tuviera la guerra. Era el del ejército. ¿Ve? Pero a nosotros hoy nos parece normal que el Estado tenga la seguridad del ejército, que el Estado tenga la educación, que el Estado tenga la familia. El Estado, nosotros pensamos que el Estado, pero porque el Estado creció de esa manera. Pero el Estado como nosotros tenemos hoy día antes no existía. Recuerda que antes era la monarquía, no había Estado, o sea, había un rey. Entonces, nos parece raro que nosotros hoy día, por ejemplo, la educación la tenga el Estado. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué el Estado renunció a la religión? Porque no se meten con religión, por ejemplo, hoy día. Tratan de salirse. ¿Por qué? Porque el Estado piensa que la religión no es tangible, que la religión no es algo físico, que la religión tiene que ver con algo etéreo. Entonces dice el Estado, ¿para qué nos metemos con algo etéreo? Metámonos con algo concreto. Entonces se encarga de la economía, de la política, de la ciencia y de la educación. Pero lo que no sabe el Estado es que la educación, o no sabemos nosotros, mejor dicho, la educación solamente la tiene el Estado es para mantener la comercialización. Lo que llamamos nosotros escuela hoy día y lo que llamamos nosotros universidades, solamente esa educación que se da en las escuelas, desde chiquito el niño que va a la escuela, que va al colegio, nosotros los hispanos decimos colegio, al bachillerato, a la high school, cuando termina la high school, y que va a la universidad, es solamente la educación que se da allí, es solamente para mantener el comercio de producir y consumir en un estado, en un lugar. No se educa para vivir, no se educa para que la persona sea mejor persona, sea bueno, porque allí no se le enseña ética a los jóvenes, no se le enseña el amor, la bondad, la misericordia, la piedad, no se le enseña eso, solamente se le enseña un arte para que desempeñe una función, una profesión. ¿Ve? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la educación que tiene el Estado? El Estado tiene la educación es para que la persona produzca en comercio, porque el Estado está encargado del comercio, de la comercialización. Aunque existe, por ejemplo, en Estados Unidos, que existe la comercialización es privada, es la empresa privada, sin embargo, el Estado se encarga de producirle a esa empresa privada los trabajadores, los médicos, los abogados, los ingenieros. Y eso a nosotros nos parece raro, o sea, nos parece muy común hoy día, muy normal, y nos parecería raro si eso no fuera así. Pero eso no ha sido siempre así. Antes no era así, la educación era distinta. La educación la daban en la familia y la daban los religiosos, la daban las escuelas filosóficas. No existía el Estado tal como es ahora.
Por eso es que no se da una educación integral en los colegios, en las escuelas. Hoy día prácticamente la iglesia tiene que dedicarse a la parte religiosa, los padres de familia tendrían que dedicarse a la bondad, al amor, la misericordia, la piedad de los jóvenes, de la gente, y la familia se encargaría de eso, y el Estado se encargaría de ponerlos a funcionar para la producción, el consumo y la productividad. Prácticamente así es como está dividido. Antes todo era el ente integral. Ya en el Imperio Romano eso era normal, o sea, existía toda la integridad. La integridad. El Estado se encargaba de la religión, el Estado se encargaba de la educación y el Estado se encargaba de la comercialización. A eso es donde los quiero llevar. Muy bien, entonces, el Estado romano era normal que el Estado, el Imperio romano, creara una religión. Ya la tenían, pero hubo una evolución en esa religión. Hubo una evolución. Muy bien, entonces, ¿qué hizo el Estado romano? El Estado romano unió el pensamiento. No, yo digo que no fue intencional. Lo que pasa es que si el Estado romano está influyendo en todo este territorio, aquí cuando Alejandría, aquí cuando Grecia se toma todo este imperio, cuando lo han tomado totalmente, entonces es normal que ahora Roma se tome otra vez el imperio. Entonces está influenciado por estos tres. Grecia, que Grecia es racional. Babilonia, que es más emocional. Si nosotros vamos a la cultura babilónica, que es de Mesopotamia, que es de Sumeria, que es de los partos, que es de Persia, todo eso, de Asiria, todo eso, ¿por qué es tan volátil? ¿Por qué es tan cambiante? Porque es emocional. Influye más la psicología en esas religiones o en esa manera de ser del ser humano aquí en Babilonia. Y en Egipto, aunque evoluciona, pero evoluciona como vida, es la vida. Egipto es la vida. ¿Por qué? Porque Egipto relaciona lo de abajo con lo de arriba, que es largo de explicar, pero que ya cuando uno lo entiende, yo lo he dicho varias veces, Egipto es el creador de los dioses. De Egipto es donde nace la visión de Dios, de aquí abajo. La visión de Dios. ¿Por qué nace la visión de Dios? Porque ellos empiezan a ver que sin hacer nada, la misma naturaleza les da vida. Y esa misma naturaleza del Nilo, aquí, de este río, este es el delta del Nilo. Vea lo frondoso que se vuelve este río cuando crece. Entonces todo se inunda y aquí era donde ellos sembraban, donde siembran, era el sembradío. Ya después, pero al principio era que este río, que era así estéril antes, seco, cuando bajaba el río y crecía, producía vida. Eso es lo que llamamos la gracia de Dios, que por gracia de Dios había vida. Entonces, para mí, la visión de Dios empieza es en Egipto. Y precisamente como el ser humano viene de aquí de abajo, la humanidad nació aquí en Etiopía. Aquí lo que pasa es que no puedo mirarlo porque se me sale del mapa. No tengo ahorita el mapa. Sí lo tengo, pero lo tengo más arriba y no quiero llevártelo. En Etiopía. Entonces, en Etiopía el ser humano empieza a bajar o a subir, como lo queramos llamar nosotros, pero en el mapa nosotros vemos que empieza a subir y a desplazarse por todo lo que es Europa hoy día y por todo el Asia. Entonces empezó a subir la humanidad, empezó a avanzar hacia arriba. Entonces es normal
que aquí, en el río Nilo, es donde se desarrolle la imagen de Dios. Dios, ¿por qué ellos tienen ese concepto de Dios? Porque ellos miran que como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Miran que hay una relación de las estrellas, del infinito del universo, con lo de la tierra. Que cuando hay movimiento, ellos, la manera como ellos lo miraban, cuando había un movimiento de arriba de las estrellas, había un efecto, causaba un efecto en la tierra. Así era como ellos lo veían. Hoy día ya sabemos que simplemente es por el movimiento de la tierra. Pero como ellos no sabían que la tierra se movía, ellos miraban que se movían eran las estrellas. Entonces ellos medían arriba. Y yo les digo, el concepto de Dios, el primer concepto de Dios es que Dios está aquí en la tierra. Y el reflejo de ese Dios que está aquí en la tierra se mira allá arriba, en el cielo. O sea que nosotros decimos lo contrario. Hoy día nosotros decimos, el cielo está arriba, es la perfección, y abajo está la tierra. Luego, el cielo, la tierra es reflejo del cielo. Nosotros ya por el racionalismo de los griegos, pensamos que arriba es el cielo perfecto y abajo es la tierra imperfecta. Y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Decimos ese en el Padre Nuestro. Bueno, pues para los egipcios, o esa cultura del Nilo, esa cultura, la perfección era aquí en la tierra. Y arriba era un reflejo. O sea que lo primero que hubo fue la tierra prácticamente. Para ellos era así. Para ellos, lo primero que hubo fue la tierra perfecta, donde está Dios. El Dios es aquí, en la tierra, porque es el que da la gracia, la bendición, es el que produce la vida. Y luego, como es en la tierra, es arriba el cielo. El espejo de la tierra es el cielo. O sea, está el movimiento, están conexionados. Después los griegos dicen, no. La perfección es el cielo y la tierra es imperfecta. Lo físico es lo imperfecto. O sea, cambiamos la visión. Hoy día no sé cuál tienes tú. Pero de esa manera es que se sucedían los hechos. Muy bien. El romanismo, aquí hay un triángulo. El triángulo del cristianismo. Grecia, pienso, luego existo. Egipto, vivo, luego existo. Y Babilonia, siento, luego existo. En el momento en que se empieza a crear el cristianismo, en el romanismo, este puntico amarillo que yo pongo aquí, era muy influyente para el pueblo romano. Porque ya el pueblo romano tenía el concepto de el siento, del pienso y de el vivo. Pero aquí se encontraron con los judíos, que los judíos estaban en la espera de un ungido. Y Roma estaba pasando por una crisis terrible que también quería la espera de un ungido. Y esa relación de la espera de alguien que iba a venir, para los judíos era Mesías, para los romanos era el Christus, las dos palabras eran ungido, alguien que venía a transformar, a traer la paz. Los judíos estaban siendo acribillados por los romanos eran los acribilladores, los asesinos. Los romanos no querían seguir matando, los judíos no querían seguir siendo matados, entonces tenía que venir algo que trajera la paz, algo que le trajera bendición. Y así fue como se desarrolló el cristianismo. Estos y estos, la unidad. Los que vemos las casualidades, pues vemos que por casualidad fue que se produjo esto. Los otros dicen, no, fue causalidad. Dios hizo que se propagara esto. Pero se propició porque cuando llegan los romanos a acabar con los judíos, recuerda que los judíos están divididos en fariseos, saduceos, celotes y esenios. Cuando llegaron al Imperio Romano, muchos de ellos se pasaron, se vendieron, se regalaron, entre ellos los fariseos, se regalaron al Imperio Romano. Pero llevaron la idea.
¿Por qué estaban peleando fariseos, saduceos, celotas y senios? Le llevaron al Imperio Romano la idea por qué ellos estaban haciéndose matar. Porque tenían la esperanza de un Mesías. ¿Por qué ellos tenían la esperanza de un Mesías? Porque lo habían sacado de Babilonia y de Egipto. La idea de Babilonia, vivo luego existo, y siento luego existo, lo habían agarrado los judíos. Habían agarrado esa idea. Por eso se estaban haciendo matar. Porque si Dios una vez los salvó de Babilonia, y otra vez, una vez primero de Egipto, y otra vez los salvó de Babilonia, ahora los tenía que salvar de Roma. ¿Sí ven? Ellos estaban haciendo matar. Y Roma le interesó esa idea. Porque dicen, personas que se hagan matar por esto tiene que ser muy bueno. Eso fue la esencia del cristianismo. Esa es la esencia del cristianismo. Bueno, ahora, Roma en sí no era simplemente un país o una cultura sin Dios. No, Roma ya tenía su religión. No sé si aquí tú lo puedes observar, pero te quiero decir, aquí más o menos en lo amarillo, que la religión romana se dividía en dos tipos. Una religión del culto familiar y una religión del culto público. Recuerde que el cristianismo, cuando empezó a formarse, era iglesias de familia. Si ustedes miran los Hechos de los Apóstoles, vemos que en los Hechos de los Apóstoles habían las iglesias de familia. O después hubo una época que se decía la iglesia doméstica. Hubo un tiempo, como en el 80, el 90 se hablaba de eso, volver a la iglesia doméstica. Era la iglesia familiar. Eso lo tenía el Imperio Romano. Eso está en la esencia del Nuevo Testamento. El culto familiar y el culto público. Bueno, la religión, este cuadrito me lo encontré en YouTube y esto nos da la clave de nosotros observar y analizar muy bien el proyecto que tenemos. Entonces, la religión romana, recuerde que todo imperio tenía su religión. Egipto tenía su religión, Babilonia tenía su religión, Grecia tenía su religión. Roma, por lo tanto, tenía su propia religión. Era normal. Como tenían sus propios militares, sus guerras, era normal. Tenían la economía, la política, la religión y su esencia propia de ellos, que la iban agarrando y la iban compartiendo con otros. Pero había una identificación real. Entonces, la religión romana antes del cristianismo, las características era que era politeísta, era comunitaria, ritualista, tenía ritos, o lo que llamamos culto nosotros en la iglesia cristiana evangélica, o misa en la iglesia católica, el rito, el culto o los sacramentos. Era sacramentalista, tenía signos, tenía bautismo, tenía rito de iniciación, tenía lo mismo. Y era legalista y formalista. Por eso, cuando uno busca la iglesia como tal, uno encuentra que en la iglesia existen leyes. Toda iglesia que se forme, existen leyes, existe una doctrina y existe unos ritos. Toda religión tiene eso. Entonces, la religión romana tenía exactamente eso. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de los romanos? Era tener la paz con los dioses y buscar el favor divino. A nosotros nos parece extraño que ellos tuvieran lo mismo que nosotros. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Estar en paz con Dios. Por eso pecamos. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios. Entramos en guerra con Dios, nosotros mismos. Cuando nos convertimos, cuando pedimos perdón, entonces buscamos la paz con Dios. Favor divino para los romanos es lo que para nosotros es gracia de Dios. Gracia previniente que Dios nos favorece, así no nos demos cuenta. Gracia justificadora que Dios nos justifica nosotros en este momento decimos por los méritos de pasión, muerte y resurrección de Cristo. Gracia santificadora que nos da
todo lo que viene, todo lo que necesitamos para agradarle a Él es por gracia de Dios, decimos. Y existen muchas más gracias. Bueno, pues sucede que era el favor divino. Dos objetivos: paz con los dioses y favor divino. Ese objetivo de buscar la paz con los dioses, el favor divino, y al politeísmo, tener a Dios, nosotros decimos monoteísmo, comunitario, ritualismo y legalismo, se ejercía bajo dos tipos. Uno era el culto familiar y otro era el culto público. El culto familiar estaba dirigido por sacerdotes. ¿Quién era el sacerdote en el Imperio Romano? Era el padre de familia. Por eso existían los cultos en la familia. En el cristianismo, si ustedes ven los Hechos de los Apóstoles, si ustedes ven los Evangelios, existe un culto familiar. Cuando nosotros decimos sacerdote, decimos que los judíos tenían sacerdotes. Era normal que ellos tuvieran sacerdotes. Pero cuando se formó el cristianismo, ya no existían los sacerdotes en el judaísmo. En el judaísmo, cuando se formó el cristianismo, ya existían los rabinos, los maestros. Porque recuerden que yo les dije en el pasado video que los judíos, que el Imperio Romano les eliminó, antes de crearse el cristianismo, les eliminó los sacerdotes. Luego el sacerdocio que nosotros tenemos en el cristianismo es romano. Es parecido al sacerdocio, al pater familia. Por eso nos extraña que a los sacerdotes se les diga padre. Entonces dicen los protestantes, no, la palabra de Dios dice no le digan padre a nadie. Lo que pasa es que cuando se está hablando en la Biblia, ahí en ese pasaje, que padre se le llama es a Dios, Padre Dios. Pero aquí pater, familia, era el cabeza de familia. Entonces se le dice padre a ese sacerdote porque era el que organizaba la familia. Este culto familiar se dividía en 4: en lares, penates, manes y lemures. Todo esto está en YouTube, todo esto está en Facebook, todo esto está en las bibliotecas, todo esto está en los libros de historia, todo esto que está aquí. Por eso esto no es patrimonio de nadie, esto es cultura general. Entonces, ¿qué era lo que hacía el sacerdote? Era protector del hogar, protectores de la despensa, o sea, proveer. Por eso decimos que el hombre, el padre de familia es proveedor y la mujer es la ayuda idónea. Se hacía culto a los antepasados de los muertos y se luchaba contra los espíritus malévolos. Los espíritus malévolos, los espíritus malosos, eran los tormentos, eran el tormento de los vivos. Entonces el sacerdote intervenía allí con algunos ritos para evitar eso. Ese era el culto familiar. Ahora, existía un culto público, que era, ¿para qué era el culto público? Para que el Estado prosperara. Por eso cuando el guerrero, el militar, iba a la guerra y ganaba, lo primero que venía era a presentar el culto público a Dios, a los dioses, o al Dios que él tuviera en ese momento, al Dios de su devoción. Le hacía una capilla o le hacía un monumento porque le había hecho ganar la guerra o la batalla en ese momento. Era la prosperidad. Aquí era para mantener el lazo familiar y aquí era para mantener el lazo del Estado, los lazos del imperio. Bueno, aquí hay dioses según los problemas. Por ejemplo, Apolo era para la epidemia, Juno era la guerra de los etruscos, Venus era la guerra púnica, Cibeles era para la guerra púnica 2. O sea, como los dioses. La palabra para los... esto no lo saben los protestantes, es muy difícil, que hay mucha cultura que decir. Pero el católico culto sabe, por ejemplo, diócesis, lugar de dioses, donde están los dioses. De ahí viene, diócesis, arquidiócesis, donde está el obispo. Diócesis. Era según los problemas, habían dioses. Nosotros decimos un solo Dios, pero a la hora de la verdad hay muchísimos dioses. Cada uno tiene su propio concepto de Dios. Dicen que ninguna mente es capaz de percibir a Dios de la misma manera, porque cada uno tiene su propio concepto. Festividades, habían festividades como hoy día las hay, en los meses de las fiestas y los ciclos normales. Los ritos eran según las celebraciones regulares y las excepcionales.
culto de plegarias u oraciones, sacrificios y promesas o votos. Los ritos funerarios existían, hoy día también le hacemos ritos a los muertos, solemnidad del ritual, pompa funeraria para los más importantes, la incineración, de hoy día decimos cremación, ellos ya tenían hornos crematorios, y la inhumación era sepultar a las personas. También había, así como habían sacerdotes, pater family, también habían sacerdotes para preparar la fiesta y las celebraciones públicas. Tenían colegios sacerdotales, elegidos públicamente, y varios tipos según el culto. Varios tipos. Hoy día también hay diferentes clases de ministros en las iglesias. Por ejemplo, en la iglesia católica está el diácono, está el presbítero, está el obispo, los tres. Otras iglesias tienen el pastor, el cuasi pastor o el yo no sé qué pastor, el pastor agregado, eso. Casi todas tienen lo mismo. Es lo mismo. Por eso yo digo que el ser humano es el mismo ayer, hoy y siempre. Luego, en ese culto público había el culto al emperador, a partir de Augusto, del primer emperador que hubo. Y luego, a partir de Augusto, es donde entran las nuevas creencias. Entre ellos el estoicismo, el epicureísmo y el cristianismo. Estoicismo, epicureísmo y cristianismo, todos beben del culto egipcio. De aquí de Grecia bajan a Egipto todos estos filósofos a conocer la cultura de Egipto. De Babilonia, todo esto había un camino. Recuerda que esta es la media luna fértil. Había un camino normal que se comunicaban. Vean, Babilonia y Egipto, bien comunicados todo el tiempo. O sea, ellos comulgaban, estaban todos unidos. Luego, esto no es tan extraño decir uno que las tres visiones influyeron en Roma. Y Roma creó el cristianismo. Luego el cristianismo se formó con el creo, luego existo. Pero a través de la historia de la iglesia, que lo vamos a ver mañana, Dios mediante, entonces a través de esta historia vamos a ver que los 12 primeros siglos de la iglesia, o un poquito más, vivían en el creo, luego existo, porque era lo original que ellos habían vivido. Luego se impuso en el Renacimiento el pienso, luego existo. Y luego en el siglo XX el siento, luego existo. Todas las iglesias que se formaron en el siglo XX, todas están conformadas por el siento, luego existo. Y mi propuesta es que ojalá volvamos al vivo, luego existo, para que lleguemos a ser más espirituales. Muy bien. De eso les quería hablar en el día de hoy. Tengo más material preparado ahí para ustedes, pero no los quiero saturar. Quiero ir poco a poco. ¿Cuál es mi visión? Mi visión en este momento es que tú te des cuenta que tienes una religión, si es que la tienes. Y esa religión lo que te tiene que ayudar es a crecer en la vida espiritual. Y te estoy ayudando a decirte cómo nació tu religión, la que tú crees, la que tienes, si eres cristiano. Después pasaré a decirte cómo nació el budismo, cómo nació el islam. Después puede que pase para allá. Pero no podemos abarcar todo. Si eres cristiano, católico o cristiano, te voy a decir cómo nació tu fe. Pero esa fe tienes que alimentar tu vida espiritual, que es buenas relaciones con los demás, buena salud y ser autosuficiente. Cuando tú eres autosuficiente, tengas buena salud y tengas buenas relaciones con todo lo que te rodea y contigo mismo, ya eres espiritual. La espiritualidad se forma ahí, pero eso se va a uno poco a poco. Muy bien, pues mañana voy a continuar porque te quiero enseñar cómo es que los romanos, bueno, ya te dije cómo los romanos tenían su religión. Y mañana voy a continuar ahí. Y luego, cómo es que ellos mandan a hacer los libros, el texto bíblico, cómo es que intervienen los sacerdotes o los monjes o los miembros de ese convento de Saqqara, por qué lo hacen allí, por qué este libro lo mandan a hacer allá, y luego lo empiezan a distribuir
por todo el imperio. ¿Cuál es el objetivo? Mañana se lo digo, Dios mediante. Mañana, si todos están pendientes y mañana resulto con otra cosa, y entonces ustedes me dicen, no, qué problema, mire, este hombre está loco. No continuó. Pero es porque tal vez es para mí, es mi locura, es mi deseo, es mi anhelo, es mi evolución. Yo lo comparto con ustedes, mi propia evolución. Entonces, pero yo espero que sí, que mañana estemos todos juntos trabajando en este crecimiento espiritual. Para mí, lo más importante, mi propósito es que tú tengas buenas relaciones con los demás. Que ya, retírate de la lucha, de las peleas, de creer que el otro es tu enemigo. No, nadie es tu enemigo. Nada, nadie ni nada es tu enemigo. Entonces tenga buenas relaciones con los demás, tengas buena salud. Tú no naciste con diabetes, con artritis, con demencia, con las locuras, con depresión, con angustia, con intolerancia. Tú no naciste con eso. Tenga salud mental, salud espiritual, salud física, salud emocional. Y luego no estés buscando más cosas. Con lo que tienes es suficiente. No acapares más. Esa es mi lucha, ese es mi deseo. Pero ahora te estoy hablando desde el cristianismo para que tu religión te ayude al crecimiento espiritual. Te ayude. ¿Qué es el crecimiento espiritual? Desarrollar buenas relaciones con los demás, tener buena salud, o sea, zona de equilibrio y sanidad interior, y ser autosuficiente. Esa es la vida espiritual. Esa es la vida espiritual. Y luego, lo otro es simplemente las muletas, los andamios, las infraestructuras que tú tienes para ayudarte a la vida espiritual. Y a veces lo que te hace es enredar. Porque hay religiones que te enredan y tú ni sabes. Porque yo no entiendo. Yo no entiendo cómo una persona de malas relaciones tiene una religión. Entonces, ¿de qué te ha servido la religión? O una persona con mala salud tenga una religión. ¿De qué te ha servido ante la religión? O si vives angustiado y no es suficiente, no basta ya para tener más cosas, no eres autosuficiente, pues es que vives en el apego. Y si vives en el apego, apegado a las cosas, apegado a tu enfermedad y apegado a tus inconformidades de salud, de relaciones interpersonales, pues ¿de qué te ha servido entonces tu religión? ¿Por qué no te sirve la religión? Porque tú no encuentras en tu religión la parte espiritual. Yo te quiero ayudar a buscar en la religión la parte espiritual. Muy bien, pues hoy te digo bye bye. Pasa este video, compártalo con otras personas que lo necesitan y nos vemos mañana, Dios mediante. Bye bye.